Bienvenidos y bienvenidas a Tan Distinto, Tan Humano. Hoy es nuestro segundo encuentro y estamos felices por el recibimiento que ha tenido este espacio. Pero ante todo, queremos contarles que este espacio ha sido soñado, creado, solo por padres, madres, apoderados y familias, solo con el ánimo de visibilizar, empatizar y compartir historias que muchas veces pasan desapercibidas. No somos profesionales del área, no somos profesionales de la comunicación, somos familias que llevamos en el corazón el compromiso de generar momentos como este para poder compartir experiencias de vida, compartir sueños, miedos, duelos, alegrías, aprendizajes y todo aquello que nos permite ir creciendo día a día. En el primer encuentro abrimos una puerta. Aquella puerta a historias que muchas veces quedan algo así como en silencio, que no se dicen. Así que hoy en este programa seguiremos caminando juntos y juntas para escuchar, comprender y mirar de manera mucho más humana aquello que parece distinto y que sin duda nos hace mucho más fuertes. En este segundo programa tenemos como invitada a una gran madre. Ella es Claudia y vamos a dejar, hola Claudia, vamos a dejar que Claudia pueda presentarse. Cuéntanos un poquito de ti, de tus hijos y algo de lo que quieras en específico contarnos. Bueno, como tú ya dijiste, mi nombre es Claudia, soy mamá de 3 personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Uh-huh. Mi hija mayor tiene 16 años, ella es un nivel muy leve de autismo. Y mis gemelos, que tienen 14 años, ellos tienen un autismo más severo, por decirlo de alguna forma, no verbal. Soy mamá 24/7, soy cuidadora 24/7 y ahora actualmente me dedico solamente al cuidado de mi familia. Al cuidado de tu familia. Sí. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo fue el momento del parto de tus gemelos? ¿Fue un parto normal? ¿Tuviste alguna dificultad? Bueno, el embarazo en general de los gemelos fue sorprendente de principio a fin. ¿Ya? Yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 4 semanas de embarazo. O sea, que estaba embarazada de gemelo. Claro. Me enteré que estaba cuando tenía 4 o 6 semanas de embarazo. Ahí recién supe que eran gemelos. Eran gemelos. Como más o menos como a las 11 semanas me dio colestasia. Entonces el embarazo fue muy poco llevadero hasta las 34 semanas que tuve una cesárea de emergencia, de urgencia. Y complicado. Complicado porque nacieron prematuros. Claro. Y nacieron con problemas respiratorios. Más encima. Entonces, pero ahí después con el tiempo ya fueron obviamente creciendo, fueron tomando más anticuerpos, teniendo más fuertes, siendo más fuertes ellos. Pero cuando eran bebés fue muy complicado. Y Claudia, cuéntanos un poco, porque el autismo no se reconoce como, por ejemplo, mi hijo que tiene síndrome de Down, ¿cierto? En tanto nació, a mí me dijeron su hijo nació con síndrome de Down. El autismo es distinto. Las familias, los madres, padres, se dan cuenta con el tiempo. ¿Cómo te diste cuenta tú? ¿Qué pasó? ¿Te dieron un diagnóstico? ¿Tú empezaste a observar distintas cosas? ¿Qué pasó? Yo siempre, cada vez que han entrado los gemelos a terapia o a intervenciones con algunos profesionales, siempre les comento de que yo cuando ellos tenían como 8 o 9 meses, me di cuenta de cosas. No específicamente del autismo, pero sí me di cuenta de cosas que no eran regulares en el crecimiento de los chiquillos. Por ejemplo, como a los 8 o 9 meses perdieron el contacto visual, ya no interactuaban conmigo como interactuaban cuando eran más guaguas, ya no interactuaban entre ellos como lo hacían cuando eran más pequeños. Habían cosas que las pasaban desapercibidas, como también las mismas cosas a ellos los alteraban. Entonces con el tiempo me fui dando cuenta de ciertas características, por decirlo. Claro. Y ya cuando estaban más grandes,
me di cuenta que ya caminaban en círculo. Tenían el típico de los chiquillos que se tapaban los oídos, que les molestaban. Perdón, cuando tú dices, para poder entender mejor, cuando dices caminan en círculo, literalmente en círculo. O sea, ellos giraban sobre sí, perfecto, constantemente, perfecto. Uno más que el otro. Entonces, como yo los había sacado recién de los andadores, claro, y yo dije, ya bueno, vamos a dar un tiempo porque puede ser porque se acostumbraban a andar en andador, pero ya después había muchos signos que me decían que había algo distinto. Tu corazón. Hasta ese minuto yo no sabía qué era, hasta que logré llevarlos al neurólogo a los 2 años y medio y el neurólogo me los diagnosticó dentro del trastorno del espectro autista. ¿Qué sentiste en el primer momento cuando el neurólogo te dice tienen espectro autista? Mira, yo sinceramente sentí un balde de agua fría, o sea, a mí me dio una bofetada el médico porque no me preparó para lo que me estaba diciendo. O sea, fue un momento muy indolente en el momento del diagnóstico de los gemelos. Fue indolente porque a mí el médico no me dijo, mira, está esto, pasa esto, me dijo, sí son autistas. Y yo quedé así como, perfecto, ya hay un diagnóstico, pero ¿qué hago? ¿Cuál es el camino a seguir? Y fue un momento muy frío para nosotros porque andábamos con mi marido los dos el día que nos entregaron el diagnóstico. Y nos mirábamos y no sabíamos, estábamos más asustados que cuando supimos que estábamos esperando gemelos. Claro. Porque no nos guiaron, empezamos el camino solos los dos. A buscar, investigar, buscar en internet, saber qué había que hacer, dónde se hacía el diagnóstico, dónde se hacían las aplicaciones de las evaluaciones. Empezamos a buscar solitos. Y cómo empezar a estimular también, me imagino, claro, porque es distinto estimular a un niño que tiene alguna característica especial, distinta a lo que todos nosotros conocemos, ¿cierto? A que te digan tu hijo tiene o Down, autismo, algún tipo de diversidad. Uno sabe que la estimulación a veces es mucho mayor. Entonces, me imagino, aparte del saber que tenías que estimularlo, emoción de miedo, ¿les vino? Sí, absolutamente, porque además que nosotros fuimos papás muy adultos. Muy adultos. Mi primera hija yo la tuve a los 34 y los gemelos los tuve a los 36. Ya. Entonces, uno se prepara, en la vida en general te preparan para una maternidad neurotípica. Claro. Nadie te prepara para una maternidad divergente. Claro. Entonces, tú te encuentras con esto donde la sociedad te castiga por tener niños distintos. Los profesionales, a pesar de ser profesionales de la salud, se manejan muy poco con la condición del autismo. Sí. No así con otras discapacidades. El autismo todavía es muy poco conocido. En la época en la que estamos, tú le preguntas, de hecho en una ocasión fue donde un médico, el médico me puso alergia, enfermedad, autismo. Y yo quedé así como... Entonces, fue difícil buscar, encontrar, encajarnos nosotros como pareja primero para decir, oye, ya, para allá vamos. Claro. Porque los dos nos pusimos a buscar, cada uno por su cuenta, claro, y tuvimos que llegar a un denominador común en algún momento donde la convivencia familiar o se mantenía o desaparecía. Entonces son un montón de cosas las que están en torno a la condición de un hijo, no solamente la condición del niño. Claudia, hay una pregunta bien íntima quizás. ¿Qué sacrificio? Llamémosla sacrificio porque uno tiene que dejar de hacer algunas cosas, ¿cierto? Después del tiempo, la palabra sacrificio suena como que ya no es sacrificio. ¿Qué esfuerzo? Pero llamémosle esfuerzo mejor, sí. ¿Qué esfuerzo sientes tú como madre que es el máximo que has tenido que hacer para poder coordinarte en esta familia tan especial que tienes? O sea, yo personalmente, si tú me preguntas, para mí es renunciar a todo mi yo. Yo renuncié a mí por completo. Uno cuando tiene que mantener, renuncia, porque hay una parte, en el caso nuestro, se formó una parte de la que contiene y el que mantiene. Claro, justo. Entonces yo contengo toda la parte emocional, contengo toda la dinámica, pero necesito a alguien que me mantenga para que yo pueda contener.
Entonces, en mi caso, como te decía, yo renuncié a todo mi yo, profesional, de hobbies, entonces, pero no fue así como, no es así como, oh, pobrecita, no, yo siempre quise ser mamá, entonces, un poco me empecé a involucrar y a meter en las cosas de los chiquillos, Sí. de mi hija mayor, de los gemelos. Fue la oportunidad perfecta para estudiar educación diferencial. Siempre me gustó la educación diferencial de chica, pero ahora tenía un sentido. Sí. Entonces, Sí. pero eso se va dando con el tiempo. Yo te Sí. digo, nosotros pasamos por etapas en el, como te dije al principio, en el que la familia o se mantenía o explotaba. Sí, sí, eso pasa. Entonces, y eso nadie te lo cuenta. No. Nadie te lo cuenta. No, es algo que se tiene que vivir. Porque siempre en todas las maternidades y en todas las familias suceden distintos escenarios. Sí. Distintos escenarios. En un escenario como el tuyo, donde son 3 y en este caso 2, que son los más, con un nivel más severo, es más complicado en ese sentido. Cuéntanos un poquito, vamos a ir más directo a conocerlos a ellos. Por ejemplo, a mí me es muy curioso porque son 2 y ambos, a pesar de que tienen autismo, me imagino que tienen sus personalidades, sí, que tiene cada uno sus gustos, que a cada uno le molesta algo distinto. Cuéntanos un poquito, a ver, partamos por qué les gusta comer a cada uno de ellos, por ejemplo. En general comen de todo, pero su debilidad son las papas fritas. A los 2. A los 2. Ya. Las papas fritas pueden haber los más diversos manjares, pero si ellos ven papas fritas, van a comer papas fritas. Se comen las papas fritas. Sí, ellos tienen muy, como la característica de los rangos de hermano, digo yo, tienen muy marcado su postura por ejemplo, mi hija mayor, ella es la mayor, o sea, ella es la mayor. Claro. Sebastián, que es el del medio, por decirlo de alguna forma, porque tienen diferencia de 3 minutos los dos, él tiene muy marcado su personalidad de hermano del medio. Mira. Él es casi, de repente en la casa, como casi inexistente, porque él se las arregla solo, de repente pide ayuda, molesta súper poco. Y Marcelo, él tiene muy marcada su personalidad de hermano menor. Él todavía es un bebé. Entonces, si tú lo mandas a algo, él le pide al hermano que vaya. Por ejemplo, nos reíamos el otro día porque le estoy enseñando a que saque la basura. Y él le pasa la bolsa al hermano. Y el hermano agarra la bolsa y la va a tirar al basurero. Rico. Entonces, él tiene muy marcado entonces sus personalidades están basadas en eso. ¿Son hermanables? ¿Tú sientes que Mira, cuando alguno tiene alguna crisis, por ejemplo, el otro se aleja? Sebastián es más dependiente, por decirlo de alguna forma, emocionalmente de Marcelo. Ya. Si su hermano está bien, si su hermano está mal, si su hermano está complicado. Pero Marcelo, él dentro de su personalidad, todo el mundo me debe algo. Él si ve a su hermano que está como triste, lo mira nomás, le hace así como de nuevo, está ahí así. No sé, pues Sebastián es muy de piel, él es muy emocional, muy... si yo lo reto, si me enojo con él me anda persiguiendo, que lo abrace, que le dé besos. Y a Marcelo yo lo reto y Marcelo es como, ¿y tú? ¿Por qué me estás retando a mí? Claro. Entonces son de personalidades muy distintas. ¿Hay algo que a cada uno, por separado, junto, los moleste al nivel de que se llegan a descompensar, por ejemplo? En general, el quiebre de rutina. Ya. El quiebre de estructura más que de rutina. Claro. Si bien es cierto, uno se acomoda más rápido al quiebre de la estructura que el otro, es eso el denominador común en los dos. Yo trabajo mucho eso, el quiebre de la rutina, de la estructura en verdad, porque la vida no es estructura, o sea, yo ojalá la vida en la calle fuera igual como la que yo tengo en la casa con ellos, pero trabajo mucho el quiebre de estructura. Cuando dices trabajo mucho, eso es porque le haces pasar por quiebre. Los hago pasar por un momento que los saque. Para que la frustración en el fondo sea un poco más rutinaria, por decirlo. Claro, o sea, en el fondo es, los hago pasar por un momento incómodo, que yo sé que se van a convertir en un momento incómodo para mí. Claro. Porque si era incómodo cuando tenían 2 años, imagínatelo ahora con 15, 14 años. Pero también ahí uno aprende a mostrarle cómo manejar las emociones.
Sí. Ahí anda uno. Uno también aprende a enseñarles cómo manejar eso. Claro. Entonces es difícil. Es difícil. Es difícil porque mientras más adulto, el adulto por el ser humano inherentemente se vuelve más rutinario Sí. en la medida que va creciendo. Sí. Entonces, mientras más grande es más difícil para mí que ellos puedan quebrar estructuras. Claro. Bueno, aquí estamos de nuevo. Tuvimos un pequeño percance. Estábamos grabando. Como saben, estamos grabando acá en el colegio de nuestros hijos. Y Seba, uno de los gemelos, escuchó la voz de la mamá, se descompensó y tuvimos que parar. Pero así es la vida. Estamos nosotras quizás más acostumbradas a aceptar. Es nuestra realidad. Y vivimos de esta manera y ya se nos hace casi un juego. Y hablando de la aceptación, ¿qué sientes tú que has aprendido acerca de este término que está a veces tan un poco manoseado, ¿cierto? Pero que es un tema y una palabrota muy grande. ¿Qué has aprendido de la aceptación? En el fondo, aceptar a mí me ha ayudado personalmente a liberarme. A liberarme de todos los estereotipos, de todos los prototipos de personas en los que yo, dentro de mi ego de madre, quería que mis hijos fueran. Mira, qué importante. Eso es lo que me ha ayudado a mí a aceptar la condición de mi hijo. Y aceptar a mis hijos como son, porque en el fondo ellos son personas autistas, pero no son el autismo, son mis hijos. Claro. Eso es lo que me ha ayudado a liberarme harto. Y aparte de la aceptación, ¿hay algo más que tú encuentres que has aprendido en todo este camino con tus hijos? Bueno, aparte de aceptar, he aprendido harto a perdonarme y olvidar. Olvidar no de borrar algo del recuerdo, sino que yo lo veo en ellos. Por ejemplo, me pasa, no sé, por ponerte un ejemplo, que ellos se pueden enojar por una cosa y a los 2 minutos ya son felices de nuevo. Sí. Eso he aprendido de ellos. De que Claro. nosotros, como mentes neurotípicas, por decir, vamos y llevamos la carga y vamos pensando en que esta persona me dijo tal o cual cosa y llevamos la mochila en la espalda y a la otra persona ya se le olvidó que nos dijo algo. Sí. Entonces Sí. yo eso he aprendido de los chiquillos, que a ellos les pasa en el momento ahí y más adelante se les olvidó, siguieron su vida. Y en lo social, Claudia, porque, a ver, te lo digo de esta manera y vuelvo a ser autorreferente. Mi hijo tiene síndrome de Down, por lo tanto tiene características físicas visibles, donde yo voy al supermercado con él, ¿cierto? Y cualquier embarrada que él se manda, la gente como que tiene síndrome de Down, como que hay una aceptación. Tus hijos no tienen características visibles. ¿Qué te gustaría que la sociedad pudiera comprender? O cómo aceptar, o cómo decirles que la neurodiversidad en este caso es importante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te ha costado dentro de la sociedad encajar? Ha sido complejo porque yo como mamá he buscado encajar. Ellos no han buscado encajar, entonces ellos son ellos en cualquier lado. Claro. A no ser de que estén saltando, estén aleteando, no hay otra forma en la que se pueda saber de que ellos tienen una condición distinta. Claro. Y en la sociedad ha sido difícil porque la gente los mira mal. O sea, yo me conformaría, ni siquiera le pediría mucho a la sociedad, me conformaría con que no los juzgaran por sus estereotipos, porque saltan o porque gritan o porque se mueven. Porque claro, ahora están más grandes. Cuando estaban más chicos, por ejemplo, una desregulación pasaba por una pataleta de un niño de 5 años. Claro. Pero ahora tienen 14. Claro. Entonces, yo creo que lo que le pediría a la sociedad, que a mí me dio la lección, ¿sabes? Que esa lección me la dio una persona en un estacionamiento. Cuando se me desregularon los gemelos y andaba sola. Y vi una señora, ¡uy, qué mal enseñados, qué mal criados! Y se acerca una señora que estaba barriendo en el estacionamiento, una persona que hacía el aseo. ¡Qué increíble! Y me dice, le ayudo los bolsos, le digo yo. Su auto, ahí. Esa fue toda la comunicación. Pero ella me leyó. Ella te leyó. Te observó y te comprendió de inmediato. Ese nivel de empatía, que a lo mejor es mucho pedir, ese nivel de empatía es la que necesitamos todas las mamás neurodivergentes, no solamente las mamás que tenemos personas autistas. Todas las personas necesitan ese nivel de empatía.
Entonces yo en el auto después le digo gracias. Y fue toda la interacción que tuvimos entre las dos. Y no fue necesaria no fue necesaria más palabras. Yo a los días después volví a explicarle, a agradecerle más que explicarle. Pero ahí yo tuve los dos extremos de la sociedad. Una mujer que en vez de tratar de ayudar, y mujeres, y eso es lo más triste. Yo en ese minuto lo tomé como las dos imágenes sociales. Claro. La poca empatía y una persona que con 0 palabras, o sea, no 4 o 5 palabras, pudo ayudarme. Entonces esa persona, esa señora que estaba ahí en ese minuto, eso le pediría un poco a la sociedad. Y si no tienen para dar eso, que no critiquen, que no juzguen. Eso. Sí, en realidad uno lo que más pide como madre es que no juzguen. Que no te juzguen. Porque a la vez somos nosotras las que somos juzgadas. Sí, pues. Porque quizás muchas veces nuestros hijos pueden ser comprendidos, pero cuando no conocen, piensan que la madre no sabe educarlos. Y ahí es donde está el dolor, quizás, en mi caso por lo menos. Y de hecho yo he recibido mucha más empatía de generaciones más jóvenes. Nosotros de la época nuestra, mujeres de la edad nuestra tienden a criticar mucho la crianza de la madre. Claro. Cuando la crianza es de 2. Claro. Entonces eso un poco, como te decía, si no tienen para dar lo que yo necesito, no jugar. Con eso ya... ¿Y qué te ayuda a salir adelante, Claudia? A mí, la verdad es que no sé. No sé, los niños, mis hijos, eso es lo único que me mantienen en este planeta. No hay nada más que me mantenga mi familia, nosotros 5, claro, con mi perrito. Claro. Pero son ellos los que me mantienen aquí. Siempre he pensado eso, si ellos no estuvieran, o si uno de ellos no estuviera, no tengo razón para seguir aquí. Porque siempre he pensado que yo nací para ser mamá. Siempre, o sea, yo estudié, tengo mi carrera, tengo mi profesión, todo, pero siempre lo más importante para mí fue ser mamá. Entonces son ellos los que me mantienen a mí aquí. Qué bonito. Sí. Qué bonito, Claudia, qué fuerte tu testimonio. Sí. Y en medio de toda esta vorágine, ¿me puedes decir cómo te cuidas tú? ¿Hay alguna manera en que tú te mires o interior o exterior y que hagas algo para ti? Porque sin duda el autocuidado de un cuidador, cuidadora, ya sea mamá, papá, familiar, y un cuidador de toda índole, porque sí, puede ser de una persona adulta mayor, ¿cierto? Quizás de Alzheimer. Si no buscamos y practicamos nuestro autocuidado, no hay forma de seguir adelante, porque el desgaste emocional y físico es muy alto. ¿Sí? ¿Hay alguna manera en que tú practicas ese autocuidado? Primero, convenciéndome de que lo necesitaba. Porque uno tiende a ser como superpoderosa. Sí. Y no somos superpoderosas. Entonces, a mí el cuerpo, la mente y el alma me pasaron la cuenta. Y en ese minuto yo me di cuenta de que necesitaba espacios para mí. Pero empecé a generar espacio, empezamos a hacer actividades con unas amigas, con psicólogos. Pero venía la otra parte de que me tenía que sacar la culpa de estar haciendo algo para mí. Sí. Entonces, y eso lo estoy trabajando yo todavía. Yo recibo harto apoyo psicológico donde hay actividades de autocuidado, voy para allá. Tengo la fortuna de tener un compañero que entiende que tenemos que estar bien. Él hace sus cosas, yo hago las mías. Pero ha sido difícil. Ha sido complejo porque si bien a uno la ven así como, no, ¿qué problema vaya a tener tú si estás bien parada? Porque lamentablemente para ser cuidadora uno tiene que andar destruida porque si te ven bien parada, le dicen, no, si va perfecto su vida. Pero el proceso interno es complejo porque uno vive con culpa. Es como, ya yo voy para allá a comerme un helado por último, pero mis hijos están en la casa, chuta. Entonces empecé por ese proceso, pues de primero sacarme la culpa, entender que necesitaba cuidarme, y el cuerpo me pasó la cuenta.
En todos los aspectos de la vida me pasa la wea. Entonces, como te digo, voy a talleres. De hecho, ahora estoy yendo a un taller de la psicóloga de mi hija. ¿Ya? Que el grupo es un grupo de mamás, de personas cuidadoras, en verdad, de personas que se juntan, no necesariamente cuidadoras, y trabaja mucho la autoestima. Entonces, eso he ido como encontrándome conmigo misma, porque me detuve en un minuto, detuve todo lo que yo hacía, porque hacía muchas cosas, pero me mantenía haciendo cosas en el fondo para no darme cuenta de mi realidad. Justamente. Entonces cuando me detuve fue como que se detuvo la locomotora y todos los vagones de atrás chocaron con la locomotora. Entonces eso generó un colapso. Y es ese colapso el que ahora estoy desenredando. O sea, en el fondo has descubierto cómo ponerte tus propios límites. Qué lindo eso, porque en realidad uno a veces no sabe colocar límites, ni por los demás, ni para uno. Y hay que empezar, creo yo, por uno, por ponerse límite, como lo estás haciendo tú. O sea, ok, yo si quiero estar bien para mis gemelos, necesito yo estar bien. Sí. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, es difícil. Es difícil porque uno una como mamá, como cuidadora, como mujer súper poderosa, recibe mucha crítica o mucho hate, por sí, poner una palabra actualizada. Claro, porque ¿cómo te vas a preocupar de ti? Entonces, primero entendí que tengo que cerrar las puertas de mi casa. Tú a tu casa no dejas entrar a cualquier persona. Justamente, eso es. Entonces yo entendí que si yo no estoy bien para mis 5, para nosotros 5, porque tengo que estar bien para mí también, claro. No logro coordinar el resto. No logro alinear el resto. Entonces en ese trabajo estoy ahora. Qué lindo. Estoy trabajando. Qué lindo, te sitio en construcción. Sí. Y mirando hacia nuestros amigos que están para allá, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellas familias, madre, padre, si estuvieran comenzando este camino, que recién han tenido un hijo, un familiar, que es distinto, pero humano? Uh-huh. ¿Qué mensaje le podrías dar? Mira, yo ahora me gustaría encontrarme con mi yo de hace 2 años atrás, sí, y decirle: da espacios, date espacio, da espacio para que la gente conozca a tus hijos, para que las personas se involucren en el día a día de tus hijos. Si bien uno como mamá lo hace todo perfecto para sus hijos, pero siempre las cosas pueden modificarse, las cosas pueden moverse, no sé, darle espacio a la gente que conozca a nuestros hijos, que convivan, soltar un poco, porque después uno con el tiempo uno le va generando, como digo yo, necesidades innecesarias a los chiquitos. Claro. Que los pueden acompañar otras personas. Entonces, en el fondo, involucrar más gente, involucrar una tribu, involucrar personas que te ayuden en el minuto que tú tengas que salir, porque la gente después se aburre y hay una estampida de personas en la vida de uno. Qué buena palabra. Una estampida de personas. Y son pocos los que quedan. En nuestra vida quedaron muy pocas personas que conocen bien a mis hijos. Muy pocas personas, entre ellas está mi mamá, mi padrastro que los conoce. Le digo mi papá, que el padrastro suena tan feo. Mi cuñada, que es cuñada de mi marido, no es sanguínea mía, nada. Y mis sobrinos, ¿ya? Que son los que conocen, con los que yo podría decir ya voy. Se quedan un rato con los chiquillos y listo. Entonces eso yo les podría decir a la gente, que le den espacio a las demás personas para conocer a sus hijos desde pequeños. Enseñen, eduquen a los demás en conocer a sus hijos y las necesidades de sus hijos. Eso me hubiese gustado que a mí me dijeran cuando los gemelos tenían 2 años. Porque cuando tenían 2 años había mucha gente. Ahora somos muy pocos. Y ahora son muy pocos. El círculo se va cerrando, se va achicando. Sí, es verdad. Ahora, Claudia, quiero invitarte a unas preguntas del alma. Vamos a hacer solo 2 preguntas. Ya. Ojalá puedas contestarla desde el corazón. Quizás una palabra, 2 palabras, una frase cortita. ¿Qué es lo primero que sientes
cuando los miras, cuando los ves? Ay, que no podría vivir sin ellos. No podría. No podría vivir sin ellos. Yo no sería quien soy hoy día si no lo tuviera ellos. Así de simple. Me hacen mejor persona. Los 3, los 4 con mi marido, pero mis 3 hijos me convirtieron en una mejor persona. Sin duda. Sí. ¿Y qué aprendiste sobre ti misma? Uy, me conocí de una forma en la que no me imaginé nunca que yo podría hacer. Descubrí fortalezas que no me imaginé nunca que podía tener. Y descubrí que sé reinventarme. Eso. Que sabes reinventarte. Sí. Aprendí que sí, soy una persona en la que yo no me imaginé nunca en la que me iba a convertir. Por eso yo te digo, ellos me hacen mejor persona. En general. Eso aprendí. Hermoso testimonio es el que nos ha dado, Claudia. No. Estamos muy agradecidos de que hayas abierto tu corazón. Hoy escuchamos nuevamente una historia real, una historia de aquellas historias que no siempre se ven, pero que existen en muchas de nuestras familias. Así que gracias, Claudia, por abrirnos tu corazón y por ponerle voz a lo que tantas veces vivimos en pleno silencio y en soledad. Y por supuesto también gracias también a ustedes que nos están viendo. Si eres madre, padre o familiar que vive alguna experiencia similar a esta, este también es tu espacio. Considéralo. Escríbenos aquí abajo alguna experiencia tuya, nos encantaría leerte. Te invitamos a compartir tu historia con nosotros porque cada voz puede acompañar a otras. Nos vamos a encontrar en un próximo capítulo para seguir comprendiendo y seguir visualizando esto que es tan distinto, tan humano. Muchas gracias, Claudia, nuevamente. Chao, chao. Nos vemos.